Estoy aquí con la licenciada Viridiana Rabel, que nos va a dar una entrevista acerca del estrés y la ansiedad infantil. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Primero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo has trabajado con niños y cómo ha sido tu experiencia? Sí, bueno, yo he trabajado con niños desde el año 2000, ya hace 18 años, y pues es muy gratificante ver cómo los niños evolucionan. La verdad, es un trabajo divertido, los niños son creativos, los niños son espontáneos, son muy sinceros. La verdad es un trabajo súper agradable y súper divertido. Y dentro de todo eso agradable, para ti ¿qué tan complicado es trabajar con niños? Porque a veces pues los niños son complicados, porque a veces no expresan mucho, o tienes que, por ejemplo, me imagino yo, que adivinar qué síntomas tienen, o para ti, ¿qué tan complicado es trabajar con un niño? No, fíjate que no es complicado. Es divertido, pero ya en la parte de la seriedad, donde hay que evaluar, o sea, la verdad el niño, como es muy sincero, es muy espontáneo, no cuesta trabajo. O sea, el niño es como un libro abierto. El niño te dice todo. O sea, la verdad es muy fácil trabajar para mí con niños, porque te digo, son muy sinceros y te dicen todo de manera directa. No están pensando en lo que va a pensar el evaluador, sino simplemente te dicen lo que piensan y ya, eso lo hace fácil. Para evaluarlos, pues utilizas diferentes técnicas, diferentes instrumentos, y eso te ayuda a no perder la objetividad. Ok. Y bueno, tú en tu experiencia, ¿cómo dices o cuándo es conveniente que un niño visite a un psicólogo? Bueno, lo ideal es cuando el niño está presentando alguna conducta o emoción que no le permite ser feliz. Esa sería la base. Si tú ves que el niño no es feliz, sí hay que buscar la razón, ¿no? ¿A qué se debe? Te digo, puede ser ambiental, puede ser emocional, puede ser lo que esté sucediendo. Si tú ves que tu hijo no es feliz, es el momento adecuado para solicitar apoyo de un especialista. Ok. Entrando un poquito al tema, ¿nos podrías decir qué es la ansiedad y el estrés? Sí. Ansiedad es la preocupación excesiva ante la percepción de una amenaza. Y el estrés es el someterte a una circunstancia que te desequilibra fisiológica y psicológicamente. Una ansiedad, por ejemplo, es ese miedo ante lo que tú percibes como una amenaza, ¿no? Un niño, por ejemplo, que percibe miedo al doctor, va a presentar ansiedad cuando va a visitar al doctor. ¿Por qué ese miedo? Porque para él es una amenaza. Entonces hay una preocupación excesiva. La ansiedad le va a generar respuestas motoras. Por ejemplo, puede ser que el niño se ponga a gritar, no quiero ir con el doctor, que tartamudee, que se te eche a correr, que patalee, ¿no? Que pegue, que es más, que vea al doctor y que le pegue. Esa es una respuesta a la ansiedad que le genera el estímulo de ver que él percibe como una amenaza, que es el doctor. Fisiológicas, puede ser sudor, ¿no? Puede ser temblor. Hay niños que tú ves que ven al doctor y comienzan a sudar, comienzan a temblar. Y bueno, y de pensamientos también, que es subjetivo, es una respuesta subjetiva. El niño puede pensar, el doctor me va a causar daño porque me va a doler, lo que me va a hacer me va a generar dolor, ¿no? Esto, bueno, ya lo veremos más adelante, pero también proviene de muchas veces el ambiente genera estas ansiedades, porque cuando la mamá comienza desde chiquito y te voy a llevar con el doctor y te va a inyectar y te va a doler, ¿no? Entonces ya está promoviendo a que se genere eso, una ansiedad por esa preocupación excesiva a cierta amenaza, ¿no? Y el estrés, bueno, en el estrés, el someterte a estas o enfrentarte a esas circunstancias que te desequilibran, pueden ser, cualquier estímulo, o sea, puede ser en la escuela, puede ser en la familia, ¿no? Por ejemplo, el enfrentarte a un examen te puede generar estrés, el que nazca un hermanito. Hay diversas situaciones que te pueden generar estrés, circunstancias. Okay. Entonces, el estrés y la ansiedad son cosas muy distintas, pueden ir de la mano. Ok. Exacto. Y bueno, nos mencionabas que hay síntomas tanto como emocionales y como físicos, ¿no? Que nos pueden afectar físicamente. Exacto. Y emocionalmente. Exacto. ¿Y qué diagnóstico hay para esto de la ansiedad y el estrés infantil? Sí, siempre hay que evaluar. Siempre que tú sospechas de que el niño está viviendo una situación estresante que lo desequilibra, eso es bien importante, ¿no?
o está sufriendo de ansiedad, ¿por qué? Porque tú lo ves en su conducta, tú lo ves que el niño ya no se siente feliz, tú lo ves que ya el niño tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Acudir a un especialista para que lo evalúe. El niño tiene que ser evaluado a través de observaciones, a través de inventarios, a través de pruebas estandarizadas, ¿no? Que ya existen. Y ya una vez que el niño es valorado, ya se determina si efectivamente está sufriendo un trastorno por estrés o un trastorno de ansiedad. ¿Y qué tan grave puede ser si no se diagnostica a tiempo a un niño con ansiedad y estrés? Sí se puede volver grave. ¿Por qué? Porque el niño puede, por ejemplo, por ansiedad, puede desarrollar fobias, y hay muchísimas fobias, diferentes tipos de fobias que pueden afectar, como te decía en un inicio, si se ve afectada su felicidad, si se ve afectada su conducta, ¿no? Un niño que tiene una preocupación excesiva, por ejemplo, una angustia o ansiedad por separación, puede empezar a no querer ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y esa angustia o esa ansiedad va a ir incrementando y de repente pues el niño ya te va a llorar todos los días para entrar a la escuela, no lo vas a llevar, evidentemente eso va a implicar otras consecuencias como que se atrasa académicamente, se complica, cualquier situación que no hace feliz al niño o que le genera que sea disfuncional, se va a incrementar y va a empeorar. O sea, tienes que pedir apoyo siempre a un especialista y sí tiene que haber intervención. Como te digo, el objetivo es que el niño sea feliz, que el niño se encuentre sano, que el niño se encuentre equilibrado emocionalmente. Entonces, sí es importante acudir cuando tú ves que no es funcional el niño, que está sufriendo, y ya después de la evaluación se determina si efectivamente es un trastorno o fue algo ocasional, Okay. ¿no? O sea, sí hay que distinguir. Okay. ¿Y el estrés y la ansiedad puede llevar a la depresión? Ok, la depresión es otro trastorno, sin embargo sí puede ir acompañado, ¿no? Okay. Sí, pero son cosas diferentes, aparte. Claro que sí puede ir acompañado, un niño con ansiedad puede tener depresión o no, o un niño depresivo puede tener o no características de ansiedad. ¿Sí? ¿Y qué tratamiento es conveniente? Sí, hay diferentes tratamientos. Uno muy efectivo, y de hecho es el que yo empleo, es la terapia cognitivo-conductual, donde se trabaja los pensamientos del niño y bueno, para generar un cambio conductual, ¿no? Entonces aquí el ejemplo que te ponía del doctor, hay diferentes técnicas, una de ellas es donde al niño se le va acercando de manera progresiva al estímulo que le genera esa ansiedad o esa preocupación excesiva, y ya, bueno, con estas técnicas el niño poco a poco logra enfrentarse a eso y superar ese miedo o esa preocupación excesiva. Okay. Ese es uno de los tratamientos, pero hay varios tipos. ¿Y qué tan importante o cómo pueden apoyar los padres a los niños en lo que están en el tratamiento? Bueno, ¿qué papel juegan los padres? Sí, es muy importante, son coterapeutas. El especialista, el terapeuta, les va a decir qué estrategias tienen que implementar en casa, pero es fundamental el trabajo en equipo, es fundamental que los papás trabajen, que los papás toleren. Algo como, pues un tip en general, es que no amenacen al niño con miedos, como te decía. Pues va a venir el señor de la calle y te va a llevar, y si no obedeces te voy a llevar al doctor, y como estás haciendo berrinche te voy a vacunar. O sea, sí, porque eso puede ayudar a que vaya a aumentar. Exactamente, entonces, pues no, las amenazas no funcionan de nada. Y en este caso, bueno, si un niño que tiene una preocupación excesiva, tú lo amenazas con estímulos que van a ser desagradables para él, vas a incrementar. Pero siempre el terapeuta es quien los va a asesorar y va a indicar qué tipo de estrategias tienen ellos que implementar, pero su apoyo es fundamental y tiene que ser al 100% para que haya una adecuada intervención y evolución del pequeño. Okay. Y ya entrando un poquito en tu opinión, ¿tú crees que hoy en día han aumentado los casos de estrés y ansiedad infantil? Sí, yo creo que sí, y mucho, y considero que han incrementado por el ritmo de vida de los adultos. O sea, los adultos tenemos un ritmo de vida muy acelerado, corremos todo el tiempo, y entonces nosotros somos los principales agentes estresores de un niño, ¿no? En cuestión de estrés.
Y en cuestión de ansiedad, como yo te decía, a veces nosotros promovemos esas preocupaciones en los niños. Entonces sí han incrementado por pues la vida tan acelerada de los papás y las mamás, ¿no? Porque ahora pues muchas mamás trabajan y entre que se dividen entre cuidados del niño, entre quehaceres del hogar y el trabajo, llevan un ritmo muy acelerado. Entonces muchos niños ahora realizan actividades después de la escuela y llegamos de la escuela, come, cámbiate, haz tarea, ya nos vamos, la haces en el camino o comes en el camino a veces, y pues esos son agentes estresores, definitivamente. ¿Y tú crees que la tecnología tiene algo que ver en que sea un factor para que incrementen estos casos, o es más el ritmo de vida que se lleva? En lo personal, yo considero que la tecnología no es un agente estresor, al contrario, son los momentos de fuga para los niños, para relajarse. Sí pudiera haber, por ejemplo, tal vez videos que a veces ven los niños de violencia, ¿no? Empleando la tecnología que les genere estrés. O sea, sí puede suceder, pero la tecnología como tal creo que es una herramienta que al contrario nos podría ayudar a bajar los niveles de estrés en los niños. De hecho, nos podría ayudar en estos tratamientos para el trastorno de ansiedad, pero pues depende del uso que le demos, ¿no? Pero sí, no, yo creo definitivamente que es el ritmo de vida y es más un agente estresor el padre, ¿no?, que la tecnología. Eso lo pienso en lo personal. Sí. Bueno, pues muchas gracias por aclararnos todas las dudas, por darnos esta entrevista, y pues yo creo que sí es muy importante que como padres se den cuenta de qué es lo que están haciendo para que no generen ese tipo de cosas en sus hijos y que los apoyen y que lo detecten a tiempo. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. Gracias.